Bien, una vez terminado el cuadro, en donde hemos ya calculado la producción procesada en buen estado y el desperdicio extraordinario computable, la suma de estos dos nos da la producción procesada computable. Ahora sí podemos trabajar con valuación. Es decir, todo este cuadro que hicimos, fíjense, en ningún lado estamos hablando de pesos ni de costos. Lo que estamos viendo son unidades. ¿Y cuáles son los costos que tendríamos que repartir? Bueno, por el lado de los costos tenemos dos fuentes de costos. Por una parte, voy a tener los datos de la existencia inicial. Esta existencia inicial, como les dije en algún momento, es bienes de cambio, producción en proceso. ¿Sí? Y están estas unidades equivalentes de producto terminado al inicio. Ahora, esto estuvo valuado al inicio, o sea, hay pesos asociados a estas unidades. Por lo tanto, por un lado, lo que voy a tener es la existencia inicial. Entonces, tenemos este cuadrito aquí abajo, donde estoy teniendo las mismas unidades del cuadrito de aquí arriba, pero ahora ya evaluadas. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿y esto de dónde sale? Bueno, esto está en el balance al inicio. ¿Sí? Entonces, de materia prima, yo tenía cargado 100.000 pesos de mano de obra directa, 220.000, y de costos indirectos de fabricación, 131.250. Acá sí puedo sumar, ¿sí? O sea, si hacen alguna suma en alguno de estos cuadros de unidades, eso está mal, porque acá sí son unidades no homogéneas. Pero acá estoy hablando de costos. Entonces, la existencia inicial figuraba en el balance final del mes pasado o el inicio de ahora por 141.250. Y si yo quisiera sacar el precio o el valor o el costo unitario por cada unidad equivalente de producto terminado, bueno, lo que hago es la evaluación total dividida la cantidad de unidades equivalente al producto terminado, aquí me da el precio o el costo por unidad. ¿Estamos? Todo esto que hay acá es dato del cierre del ejercicio anterior. ¿Sí? Bueno, ¿y qué otros costos tengo? Bueno, tengo los costos incurridos del mes. Entonces, esos costos incurridos del mes, yo se los voy a tener que cargar a la producción procesada computable. Entonces, yo sé que de materia prima en este mes procesé 91.200 pesos. Bueno, lo que voy a averiguar es ¿cuánta materia prima se utilizó en el mes? A eso es el costo incurrido. Bueno, se utilizaron 900.000 pesos de materia prima. Por lo tanto, los pesos por unidad procesada en el mes va a ser 9,87 en el caso de la materia prima. En el caso de la mano de obra directa, 10 pesos, y en el caso de los costos indirectos de fabricación, 7,28. Ahora, ¿para qué hago este cálculo que hay acá? Estos dos cálculos que hago acá, pues, los tengo que hacer porque son los únicos costos que yo tengo, para poder ahora sí evaluar lo que tengo que evaluar. De nuevo, ¿qué es lo que tengo que evaluar? Tengo que evaluar la existencia final, para que quede expresada en productos en proceso dentro de los bienes de cambio, y tengo que evaluar el producto terminado, que si yo vendí todo, se va a ir al costo del producto vendido. Si no lo vendí, va a quedar en el inventario como producto terminado. Y tengo que evaluar el desperdicio extraordinario computable, que como es un gasto que está por allá, arriba de lo tolerable, va a ser imputado como gasto del ejercicio. Acá es donde
empiezo a tener algunos problemas, porque tendría que saber cuál es el sistema de evaluación de flujo de inventario que tengo. El sistema de evaluación de flujo de inventario no es un sistema de costo. Vuelvo a reiterar esto, que es sumamente importante. No es un sistema de costo el sistema de evaluación de flujo de inventario. ¿Y cuáles son los sistemas de evaluación de flujo de inventario que conocemos? Bueno, hay muchos, pero en general los tres más conocidos es primero entrado, primero salido, precio promedio ponderado y último entrado, primero salido. Entonces, dependiendo de cuál sea este sistema de evaluación de flujo de inventario, es lo que tengo que hacer con estos datos que estoy teniendo acá de la evaluación de la existencia inicial y la evaluación de la producción procesada computable. Entonces vamos a ver en el primer caso, vamos a ver qué hacemos si tengo primero entrado, primero salido. Si yo tengo primero entrado, primero salido, lo que tendría que definir es qué es lo que voy a evaluar primero y de qué forma. O sea, primero entrado, primero salido. ¿Qué es lo primero que entró? Fíjense, lo primero que entró fue la evaluación de la existencia inicial. Lo segundo que entró fue la evaluación de la producción procesada computable. ¿Y qué es lo primero salido? Yo tengo que evaluar, de nuevo, reitero, tengo que evaluar tres conceptos: desperdicio extraordinario computable, producto terminado y existencia final. Entonces, yo tendría que ver cuál es el primero salido. El primero salido, yo sé que no es la existencia final, porque la existencia final ni siquiera salió, todavía está ahí dentro de la olla. Entonces, tengo dos conceptos posibles primero salido. Puede ser el desperdicio extraordinario computable o el producto terminado. Acá puedo llegar a tener duda cuál fue el primero salido. Bueno, yo podría definir entonces una política mediante la cual lo primero que voy a evaluar es el desperdicio extraordinario computable. Entonces, en todos los meses voy a evaluar primero el desperdicio extraordinario computable. Bien. ¿Cuánto tengo de desperdicio extraordinario computable? Lo calculamos acá y tengo que evaluar 1.200 unidades de materia prima y 1.800 unidades de costo indirecto de fabricación. Entonces acá las tengo, 1.200 y 1.800. Como estoy aplicando primero entrado, primero salido y el desperdicio extraordinario computable, lo primero salido, las tengo que evaluar al primero entrado. O sea, ¿a qué precio unitario? Bueno, el primero entrado dijimos que era la existencia inicial. ¿Cuál era el costo del primero entrado para la materia prima? 10 pesos por unidad. Bueno, entonces, las 1.200 unidades de desperdicio extraordinario computable las voy a evaluar a 10 pesos, por lo tanto, tengo 12.000 pesos de desperdicio extraordinario computable por materia prima. Costos indirectos de fabricación, 1.800 unidades. ¿A qué precio? Al precio primero entrado, 7,50. Entonces ahí multiplico 1.800 unidades por los 7,50, 13.500. Y con esto obtengo los 25.500 pesos, que son los gastos que van a ir al estado de resultados por desperdicio extraordinario computable. Lo segundo que tengo que evaluar entonces es el producto terminado. ¿Cuánto hay de producto terminado? Producto terminado hay 90.000 unidades para cada uno de los elementos del costo. Bueno, lo que tengo que verificar acá es
¿cuántas unidades tengo a lo primero entrado? Acá yo tenía 10.000 unidades en la existencia inicial, 10.000 unidades de materia prima. De estas 10.000 unidades yo ya usé 1.200 para evaluar el desperdicio extraordinario computable. Por lo tanto, me quedan nada más que 8.800 unidades a 10 pesos. Y el resto, para llegar a las 90.000 unidades, bueno, el resto lo tendré que evaluar a la evaluación del mes, 9,87. ¿Sí? Entonces, la materia prima, el producto terminado, el costo del producto terminado por elemento materia prima, será la suma de 8.800 unidades a 10 pesos, que provienen de la existencia inicial, más 81.200 unidades a 9,87, que provienen de la producción procesada computable del mes. Entonces, en materia prima, cargada al producto terminado, van a ser 889.315,70. Tengo que hacer lo mismo con la mano de obra directa. Mano de obra directa. ¿Cuánto hay de mano de obra directa de producto terminado? La misma cantidad, 90.000 unidades. Bien. ¿Cuántas unidades provienen de la existencia inicial? Todas, porque no hubo desperdicio extraordinario computable de mano de obra directa. Entonces hay 20.000 unidades a 11 pesos, 220 pesos. Y las otras 70.000 unidades tendrán que estar evaluadas a la evaluación que obtuve de los costos incurridos dividido la producción procesada computable, que son 700 pesos. Entonces, de mano de obra directa, cargadas a el producto terminado, hay 920.000 pesos. Lo mismo tengo que hacer con los costos indirectos de fabricación. ¿Cuánto? 90.000 unidades. Ok. ¿Cuántas provienen de la existencia inicial? En existencia inicial habían 17.500 unidades. Usé 1.800 para la evaluación del desperdicio extraordinario computable. Me quedan 15.700. Esas 15.700 multiplicadas por 7,50 proveniente de la existencia inicial, me da 117.750 pesos. Y el resto, para completar las 90.000 unidades, o sea, 74.300 unidades, tendrán que estar evaluadas a 7,28, que viene de los costos incurridos en el mes. Y lo último que me queda es evaluar la existencia final. En la existencia final hay 10.000 unidades para materia prima que van a estar evaluadas todo a lo del mes. Mano de obra directa hay 25.000 unidades evaluadas a todo lo que salió del mes, a 10 pesos en este caso. Y costos indirectos de fabricación, tengo 15.000 unidades también evaluadas a el cálculo que hice en el mes. Entonces, con esta evaluación de primero entrado, primero salido, yo ya tengo los datos que voy a consignar en el balance. 25.500 pesos van a ir a resultados como pérdida por desperdicio extraordinario computable. El producto terminado, haya sido vendido o haya quedado en el stock, tiene un equivalente por 90.000 unidades de 2.467.883,26, y la existencia final que hay es 457.866,74 con estas aperturas por elemento del costo. Para poder cerrar este cuadro, yo tendría que hacer las comprobaciones, y estas comprobaciones tienen que darme, y yo les recomiendo que las hagan siempre, porque si no, no van a estar seguros de que ha cerrado. Por un lado, me tienen que dar la sumatoria, es decir, la existencia inicial más la producción procesada computable me da una cantidad de unidades.
esas unidades son iguales a la sumatoria del desperdicio extraordinario computable, del producto terminado, más la existencia final. ¿Por qué? Bueno, porque al inicio yo tenía la existencia inicial más lo que procesé, y todo eso terminó en el desperdicio extraordinario computable, producto terminado o existencia final. Entonces acá tengo chequeadas las unidades. Y los costos también tienen que darme. Acá tengo los datos en pesos de la existencia inicial y tengo los datos en pesos de los costos incurridos cargados a la producción procesada computable. Todo esto me da 2.951.250, que debería ser igual a la suma del desperdicio extraordinario computable más el producto terminado más la existencia final. De nuevo, ¿por qué? Bueno, porque los únicos costos que tengo son la existencia inicial más los costos incurridos del mes, y todo esto yo lo tuve que repartir entre el desperdicio extraordinario computable, el producto terminado y la existencia final. Entonces, con esto yo completo el ejercicio, valuando a primero entrado, primero salido. Ahora, si yo utilizo otro sistema, como puede ser el de precio promedio ponderado, en precio promedio ponderado tengo que hacer algo distinto. ¿Qué es lo que hago con precio promedio ponderado? La característica que tiene el precio promedio ponderado es que yo tengo que calcular un promedio, que ese promedio va a estar ponderado por las cantidades de origen. Las cantidades de origen son las de la existencia inicial y las de la producción procesada computable. Entonces, ¿cómo calculo el precio promedio ponderado? Por un lado, sumo la existencia inicial y la producción procesada computable de unidades. Entonces aquí tengo el cálculo de cuántas unidades hay sumando la existencia inicial más la producción procesada del periodo. Y después, por otro lado, lo que sumo son los costos de la existencia inicial más los costos incurridos en el periodo, por lo tanto, tengo la sumatoria. Y ahora sí, entonces puedo calcular cuánto es el precio promedio ponderado. ¿Cómo lo calculo? Son la sumatoria de los costos de la existencia inicial más la producción procesada computable, dividido las unidades fruto de la suma de la existencia inicial más la producción procesada computable. Entonces acá tengo cuánto es el costo unitario para los tres elementos del costo. Y ahora sí, entonces voy a evaluar. ¿Qué es lo que tengo que evaluar? Tengo que evaluar, de nuevo, desperdicio extraordinario computable, producto terminado y existencia final. La gran ventaja que tiene esto es que no tengo que andar haciendo un cálculo específico del costo de cada unidad, sino que aplico directamente los promedios. Entonces, para el desperdicio extraordinario computable, las 1.200 unidades de materia prima, a 9,88. Y las 90.000 unidades de producto terminado, a 9,88. Y las 10.000 unidades de existencia final, a 9,88. Entonces, para materia prima, en todos los casos, uso la misma evaluación. Para esto sirve precio promedio ponderado. Ahora, no me salvo de hacer la comprobación. Fíjense, una vez más, que las cantidades son iguales y que los costos también son iguales. Esta evaluación que figura aquí abajo no va a ser la misma evaluación que si yo hubiese aplicado primero entrado, primero salido. Pero la sumatoria sí. Los costos, estos costos de acá, o sea, la suma, me va a dar igual
pero el reparto entre materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación pueden llegar a ser iguales en el total, pero la distribución entre desperdicio extraordinario computable, producto terminado y existencia final van a ser distintas. Por último, tendría que aplicar el último criterio, que va a ser último entrado, primero salido. Y en último entrado, primero salido, lo que hago es cambiar la lógica de la salida. Entonces, el desperdicio extraordinario computable lo voy a evaluar al último entrado. ¿Y cuál es el último entrado entre la existencia inicial y los costos incurridos? Bueno, el último entrado son los costos incurridos. Entonces, las 1.200 unidades la voy a estar evaluando a 9,87. ¿Sí? En primero entrado, primero salido lo hubiese evaluado a 10. Es decir, en último entrado, primero salido, lo que estoy haciendo es evaluar la existencia final a valores más viejos. Entonces, el desperdicio extraordinario computable, como son menos unidades, lo voy a estar evaluando a los precios o a los costos, a los últimos costos. Y el producto terminado, en el caso de la materia prima, me da que todavía tengo unidades como para poder asignar. ¿Por qué? Porque la producción procesada computable de materia prima fueron 91.200 unidades, menos 1.200 unidades de desperdicio extraordinario computable, justo tengo 90.000 unidades para evaluar a 9,87. Y la existencia final, las 10.000 unidades son al precio más viejo. Es decir, fíjense, en este caso se da que la existencia inicial y la existencia final terminan teniendo la misma evaluación. Procedo de igual forma para el resto. Mano de obra directa, como no había mano de obra directa para desperdicio extraordinario computable. Como no había desperdicio extraordinario computable, me voy a producto terminado. Como se procesaron 95.000 unidades, utilizo 90.000 al precio nuevo, a 10 pesos, y la existencia final la tendré que evaluar 5.000 unidades, que son las que sobraban todavía acá, a 10 pesos, y otras 20.000 que provienen de la existencia inicial a 11 pesos. Es decir, la existencia final de mano de obra directa son 270.000 pesos. Y procedo de la misma forma para los costos indirectos de fabricación. En el caso consumo 1.800 unidades al precio último, o sea, 7,28. De estas 89.300 unidades, solo me restan 87.500, que la uso para evaluar el producto terminado a 7,28. Para llegar a las 90.000 unidades de producto terminado me faltan 2.500 unidades, que las tendré que evaluar por lo más viejo, 7,50, quedándome todavía 15.000 unidades para evaluar la existencia final. De nuevo, aquí tendría que hacer los cuadritos de control. Y aquí, solo para que lo veamos, hay un cuadro comparativo de las evaluaciones. Fíjense que en la sumatoria, en todos los casos, la sumatoria son los 2.951.250. Pero la distribución no es la misma. O sea, si aplico, en este caso, ¿no? Si aplico primero entrado, primero salido, me da el desperdicio extraordinario computable una pérdida de 25.500. Si aplico precio promedio ponderado, me va a dar 25.024,84. Si aplico último entrado, primero salido, me va a dar 24.944.
Ojo que estos son cargos al resultado del ejercicio. Mientras que los productos terminados también me van a diferir y las existencias finales también. Pero la sumatoria siempre me va a tener que dar estos 2.951.250 porque es lo único que tengo para distribuir, proveniente de la existencia final y de la producción procesada computable o los costos incurridos del mes. Bien.